Muy buenas, ¿qué tal? Yo soy Ana Muriel, esto es Iberian Geek y estoy de nuevo aquí con Laura para comentar el octavo episodio de NCIS, Tony y Shiva. Muy buenas, Laura, ¿qué tal? Hola Ana, muy bien. ¿Preparada para seguir contando un nuevo capítulo de Tony Ciba? Pero antes de empezar con el episodio 8, vamos a resumir el 7. En el 7, Tony y Shiva vuelven a París para saber lo que están tramando Lazard, Jonah y Martín porque quieren acabar con Graves, quien está organizando un evento en París con las nuevas tecnologías. Y mientras que está investigando junto al equipo qué es lo que están tramando con lo del evento, hay unos flashbacks donde vemos cómo se conocieron Jonah y Martín porque se han unido para acabar con Graves. Y bueno, mientras esto pasa, mientras están investigando y tal, resulta que tienen que irse, como ellos no pueden volver a su casa porque están siendo investigados, porque Jonah y Martin han hecho que la Interpol piense que Tony y Siva son los causantes de la muerte de Henry y más cosas, pues se esconden en el piso de Lang, del doctor Lang, que es el terapeuta de Siva que antiguamente era militar. Y bueno, pues allí conocen a la pareja de Lang, Archie, y mientras que Siva está en la cornisa intentando disparar al piso de los otros tres para, para incorporar un micrófono secreto, pues están Tony y Archie, que es un momento muy gracioso porque Archie es un psicólogo infantil. Entonces, claro, un poquito como el tema de la broma de que Tony es como un niño, ¿no? Entonces, como un niño grande, entonces, pues, qué mejor psicólogo que un psicólogo infantil, ¿no? Es como un poco... eh, y bueno, pues se ponen a hablar de los sentimientos porque Tony se confiesa que bueno, que él pensaba que había muerto y que tenía que criar a Tari solo, que se centró mucho en ser padre, luego vio que se iba a estar viva y que tenía que ir a buscarla y que claro, estaba tan centrado en el trabajo y en su paternidad que intentó ocultar que echaba de menos a Siva románticamente, ¿no? Entonces pues se admitió que él la echaba mucho de menos y bueno, pues en algún momento de esa charla llega Jonah con con una autorización para entrar en el apartamento de Lang y coger unos papeles. Y bueno, pues Tony se esconde. Si va mientras regresa, Tony le lanza un zapato para que no suba, sino que se esconda. Y cuando ya por fin ven que los de la Interpol se van, pues Siva vuelve a subir. Archie se marcha y están Tony y Siva solos, escuchando la conversación de Lazar y de Martín, diciéndole Lazar a Martín que no se fíe de Jonah, que él es un manipulador, que parece que es maravilloso, pero que solamente te dice lo que quieres oír, te come la oreja para su beneficio. Y nada, y mientras que están escuchando esta conversación, pues Tony y Siva hablan de sus cosas y le dice a Siva lo que ha hablado con Archie. Y bueno, pues hay una escena cariñosa entre ellos dos. Eh, pero claro, no se los quieren contar aún a su hija porque como su hija previamente
les dijo que estaba muy bien por separado y tal, pues claro, ellos dicen, hostia, estamos juntos ya por fin otra vez, pero ahora, ¿cómo se lo contamos a nuestra hija que ella en teoría no quiere que estemos juntos porque eh, cree que no estamos hechos el uno para el otro porque como ella no sabe lo que es la historia de sus padres, pues se piensan que bueno, que están juntos por ella nada más, pero en realidad va más allá la cosa, ¿no? Entonces pues está un poquito como en duda. Se lo, digamos que se lo ocultan y tal. Eh, Mientras Martín está comprando en el mercado allí en París, ve el vídeo donde intentan secuestrar a Tali y a Parece Siva, eh, para intentar abrirle los ojos a Martín. Aunque también le dice que está súper enfadada porque, hombre, obviamente han intentado hacerle daño a su hija y que tiene suerte de que haya gente allí, si no la que le caería a Martín es poca. Que de hecho, luego pasan el episodio que vamos a comentar ahora. Ese momento de pelea y tal. Y nada, entonces Martín, eh, ese ya al final del capítulo, Martín ve que Jonah le ha ocultado cosas y en plan cosas y que le ha mentido. También comenta el trío Boris, Sophie y Claudette que están Boris y Sophie intentando a ver si se enteran de cómo va la relación entre Tony Siva y Claudette en plan de chicos, seamos profesionales, ¿no? Entonces pues un poquito también los tres son como la guinda más, bueno, la parte más cómica, ¿no? De esta historia. Y bueno, ese resumen muy resumido, pero muy, 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 muy resumido. Sí, sí. Eso es para que la gente se quede con ganas y que vaya a ver el episodio si no lo ha hecho ya. Mm, ujú. Y bueno, si tú quieras añadir algo al resumen antes de irnos al octavo. Yo creo que lo único que hay que comentar es que el capítulo 7 sirve como un punto de inflexión en la relación entre Tony y Ziba ya en tiempo presente. Y a partir de ahí, como se refuerza ya en el episodio 8 y luego lo que continúa hasta el final, como vemos como ya va evolucionando, de que ellos ya quieren estar juntos, de verdad, lo que desean, cómo cambia, ya empiezan a hablar entre ellos, empiezan a comunicarse de manera honesta y real y a partir de aquí es cuando ellos ya van hacia adelante juntos. Y luego ya nos pasamos al capítulo 8 donde vemos en los flashbacks, luego podemos comentar más adelante cómo vemos los preparativos, ¿no? de esa boda, que al final no fue. Y luego también en el tiempo real, ya continuando con el capítulo anterior, Tony y Ziva comentan el plan que van a llevar a cabo con Claudette y con Boris, y que es infiltrarse en la feria de armas para conseguir la información que hay dentro del dron que sobrevoló la cárcel mientras Jonah mataba a Henry, y recuperar ese vídeo, ese audio que el dron había captado, y con eso pues poder incriminar a Jonah y librar, o sea, y que su nombre y que el nombre de Tony Ziva quedara ya libre de cualquier asunto que les pudiera incriminar. Entonces ellos van encubierto a esta feria de armas como el señor y la señora Ranier, que Ujú. quien haya visto la original puede recordarlo de la temporada 3, el episodio 8, que ellos también fueron de misión encubierta como
un matrimonio de asesinos y para es uno de los guiños, ¿no? Mm, Que vemos también en este episodio y que a lo largo de la serie también vemos que ujú, toman de nuevo estos nombres, como enseñó la señora Ranier, para poder acceder a esta feria de armas. Eh, Vemos como Jonah intenta hacerse, caerle bien a Graves, ¿no? Y ser mm, como el salvador, ¿no? Cuando al final del capítulo, pues pasa lo que pasa. La semilla que han sembrado en Martín sobre las dudas sobre Jonah, vemos como cada vez tiene más y más dudas, como ujú, en Martín enfrenta a Jonah sobre el ataque a Tali y él intenta justificarse como que era una manera para asustar a Tony y Ziva, que los mm, tienen pegaditos ya, y él intenta justificarse, pero ella pues sigue teniendo esa duda y vemos como al final de este capítulo ya se le cae la máscara totalmente a Jonah y Martín se topa de bruces con la mm, realidad de que Jonah le ha estado manipulando mm, para llevar a cabo sus planes. Luego, siguiendo, volviendo a Tony y a Ziva, ellos tienen que, porque, vale, eh, Claudette, Boris, Tony y Ziva tienen que conseguir entrar en los servidores mm, para ujú, conseguir la información del dron, pero está lleno de guardias, tanto de privados como del centro de convenciones, como los guardias que había puesto Graves por su cuenta. ujú, Entonces, para ello, tienen Tony y Ziva que apartar a los guardias de la puerta que lleva a los servidores, porque está ujú, lleno, y mientras tanto, Boris y Claudette tienen que hacerse con em, copiar la llave de acceso mm, a esta puerta para poder entrar. Lo consiguen, luego podemos volver a quién es la persona que tiene la llave original y de quién la tienen que copiar, porque creo que es bastante divertido, ¿no? Bastante sí, gracioso eso. sí, sí. Y al final consiguen acceder a los servidores, pero se topan con que Martín y Lazar ya estaban allí antes, ¿no? Estaba Lazar intentando hacerse con el control de, em, de las armas, ¿no? Del dron y de todo lo que tiene Grace por allí expuesto. Entonces, ahí tienen que hacer pasarse al plan B, que es coger directamente la información desde el dron. Claude tiene que conectarse al dron directamente con el cable y así poder conseguir el, ah, la información que querían del dron para exculparse. Con eso Tony, porque es un vídeo, ¿no? De la muerte, de cómo murió Henry y Tony con ello revive pues esta situación que le pasó. Y Tony revive esta situación pues que le pasó a su amigo. Em, Mientras tanto, Ziva tiene una pelea con Martín en la sala de servidores. Esta vez sí que llegan a las manos y Boris le da un zapatazo en la cabeza al azar para dejarlo cao y poder tomar el control de lo que estaba haciendo Lazar. Pero al final consigue, o sea, Martín consigue zafarse y le coge el 9.4, a lo que Ciba le dice, por favor, haz lo que quieras con él, destrúyelo, haz lo que quieras, pero no se lo des a Jonah, porque saben que al final Martín la están manipulando, que ella en el fondo puede tener su corazoncito, no ser tan mala como la pintan, e intentan aprovechar, bueno, aprovecharse, intentan acercarse por ahí a Martín para que intente hacer el bien, ¿no? Para que deje a Jonah y les ayude de alguna manera. Mientras todo esto pasa en la sala de servidores y mientras Tony intenta recuperar el vídeo que incrimina a Jonah, Graves está en el escenario presentando uno de sus nuevos productos y es un perro robot que es un soldado, básicamente, pero en forma de perro.
Pero mientras mientras Boris y Ziva está en la sala de servidores, ven que han cambiado quién es el objetivo, ¿no? De atacar a este perro. De que, o sea, ¿quién es el objetivo al que tiene que atacar este robot? Que pasa a ser Boris, Claudette, Ziva y Tony. Y empieza el perro a buscarlos y a atacar, se monta em, ahí vamos, un desastre en la exposición, todo el mundo corriendo, huyendo del perro, Tony escondiéndose detrás de una mesa, Claudette escondiéndose dentro em, de un tanque, Ziva y Boris todavía están ahí en la sala de servidores, intentan salir a ver qué pasa. Y en todo esto, mientras todo está este caos, Graves está intentando controlar a este robot, no hay manera de conseguirlo, y Jonah aprovecha a hacerse el bueno de la Interpol y como coger a Graves y llevárselo lejos para protegerlo. Ujú, Pero Graves antes lo que hace para intentar parar al robot es darle un botón que lo desactiva, mm, pero lo que hace también es borrar toda la información de dispositivos. Y mm. esto hace que borre también el vídeo que estaba recuperando Tony. Entonces se vuelven a quedar sin pruebas. Uf. Y Jonah se va con Graves, Martín va detrás y es cuando se le cae la careta a Jonah porque la Mm, deja atrás y le quita el 9.4, la deja tirada mm, y Tony consigue irse detrás de ellos. mm. Mientras tanto, Ziva se reagrupa con Claudette, a Boris lo había mandado ya bien lejos y, y dicen, y bueno, y ahí se acaba el episodio, ¿no? Ujú. Saliendo de esta feria. Sí. Y bueno, uno, ya Martin por fin ya sabe que Jonah es malo, lo ha visto ya con sus propios ojos. Y segundo también, la trama de la ex amiga hacker de Claudette. Y Sí, también la trama esta del flashback de Siva con el estrés ante un momento caótico que le enseña a hacer unos ejercicios de relajación o algo así. sí. Mm, Sí, empiezo por la amiga bueno, amiga entre comillas, mm. La de Claudette. Némesis. Exacto. La némesis de Claudette, que como cuentan en el episodio, la empresa de Tony les hizo una oferta a este centro de congresos para controlar la seguridad, pero lo ganó la empresa en la que trabaja la compañera de la universidad de Claudette. Y nunca, por lo que cuentan, nunca se ha llevado bien entre ellas dos. Como que esta amiga que ahora mismo no me Frida, ¿no? Se llamaba Frida, si no me Sí, equivoco. o algo así, Eh, sí. bueno, como que se aprovechaba de Claudette y pues la hacía un poco de bullying, vamos a resumirlo así. Entonces a Claudette nunca le ha caído bien, pero tienen que acercarse a ella porque es quien tiene la llave para acceder a la puerta de servidores. Y es muy gracioso esa escena con Boris y con Claudette, em, en la que hablan con Frida e intentan así como acercarse a ella porque Claudette tiene que arrimarle el bolso donde tiene la llave para copiarla. Y, y al final Boris eh, defiende a Claudette de cara a Frida, ¿no? Y así ahí también ves cómo ha evolucionado su relación entre Boris y Claudette, cómo eran como no se fiaban mucho, uno era el antisistema, la otra era dentro de la legalidad, un poco polos opuestos, digamos, pero esos polos han aprendido a respetarse, ¿no? Y ahí se ve, eh, en la defensa de Boris, a Claudette de cara a Frida. Luego, conforme va avanzando el capítulo, vemos esos acercamientos también entre Frida y Claudette,
en la que al final Claudette es clara con ella, ¿no? Con lo que le hacía sentir y es honesta con, con ella y acaban con, bueno, en buenos términos entre ambas. También está la escena en la que cuando están intentando copiar los datos del dron, Tony y Claudette, aquella se acerca, entonces Tony se va con la tablet y sigue, que está siguiendo con la copia del vídeo, pero él no tiene ni idea, claro. Entonces, mientras Claudette habla con Frida, ella tiene que ir indicándole al mismo tiempo y a la vez disimular para que Tony pueda seguir con la copia del vídeo. Y eso también está bastante Ujú. gracioso. Me recordó un poco al primer episodio cuando Tony le está explicando a Claudette de manera críptica cómo mandarle un mensaje de GSOS Hasiba, que Sí, luego se ve la sigla de GNSIS, o cuando está en la cárcel de Austria, que también Tony usa una frase encriptada. Me recuerda un poco a eso, sí, ¿sabes? es como se han cambiado los papeles, ¿no? Sí. También se ve la buena relación que mantienen Claudette y Tony, Mm, cómo se entiende, ¿no? Al final trabajan juntos. Tony es el mm, jefe y Claudette es como su persona de confianza dentro de la empresa. sí, Y al sí. final ves el entendimiento que tienen entre ellos y que han forjado con el tiempo. Y Ujujú, luego volviendo a Ciba mm, y a la escena de la terapia, mm, viene un poco también por los flashbacks, ¿no? Que vemos en este episodio, que empieza con uno de ellos. De hecho, en flashback en noviembre del 2020, en el que Tony y Ciba están discutiendo sobre la lista de invitados a la boda. Como Tony quiere algo grande, invitar a, pues, a los compañeros del ENCIS, a los del trabajo actual, tanto de Ciba como el suyo, y a los clientes de Tony, ¿no? Tony quiere pues, reunir a toda la gente a la que aprecia y conoce ya, pues, en ese día tan importante. Sin embargo, Fiba quiere algo más íntimo, algo más de ellos, Tali, Dinoso Senior y poco más. También recordamos de que ella no hacía, o sea, ese mismo año que ella vuelve a París, ¿no? Tras todo lo que pasó en la original con Lazar, perdón, con Sahar y es cuando se reúne con Tony y con Tal, y entonces todavía ya está mejor, pero todavía tiene mucho trauma acumulado y con el que tiene que lidiar. Entonces todavía, pues, aglomeraciones de gente, pues, no está cómoda con ella, si quiere algo más íntimo. Y es por ello que mientras están discutiendo sobre la lista, a Ciba le da un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, y ella dice, Tony, no me estás escuchando. En medio de ese ataque de pánico, y dice, Tony, no me estás escuchando. Luego el siguiente flashback es también en el mismo mes que siguiendo con esta conversación, en el que Tony queda con Henry y le dice que Henry no va a ser su padrino porque no se va a hacer una boda como Tony tenía pensada, sino que va a ser algo más íntimo, que Tony pues le dice, pues Ciba todavía no está cómoda con, entre tan mucha gente y quiere hacerlo algo más íntimo y Tony quiere que Ciba sea feliz. Entonces él va a hacer todo lo que sienta que puede hacer feliz a Ciba, a lo que Henry, como persona externa a ellos dos, ¿no? Que ve las cosas desde fuera, em, pues le hace ver que él también ha pasado por muchas cosas, ¿no? Que todo lo que Tony le dice, sí, pero lo de Ciba ha sido peor, que a ver sí y no, o sea, sí, pero él también pues se encontró con una hija de repente. Está claro que el trauma de ella pues es más grande por tener que haber estado
huyendo, ¿no? Durante tantos años, más mm, la traumática vida que ha tenido previamente, a lo que él sí, también ha tenido lo suyo, que es lo mm, que luego comenta Henry. mm, Sí que él, pues siendo ha crecido como un chaval prácticamente sin con su padre, pero no tenía una relación con su padre, que lo mandaba em, ay, no sé cómo, ahora no me sale en español, a las boarding school, a internados, sí, perdón. Lo mandaba a internados y nunca ha tenido una buena relación con él. Entonces, que era normal que él quisiera tener a la familia que él se ha creado, porque al final mm, Tony no tiene familia biológica, salvo su padre, mm, y, o con la que mantenga relación. mm, Entonces él se ha tenido que formar una familia y que era normal que en ese día tan importante para él, pues la quisiera con él. Y que Henry le dice que es algo que tenía que hablar con Ciba, pero que sabía que se lo tenía que decir, pero que al final no lo haría y que es algo que con lo que irían arrastrando, arrastrando, arrastrando hasta mm, que hacen lo comparan como con la lata, ¿no? Que le vas dando golpes, le vas dando golpes, se va alejando, se va siguiendo dando golpes y puede al final en un momento desaparecer o no, mm, o es algo que pues, con lo que te echas a la espalda y luego puede llegar un momento que puede pasar factura. mm, Y por último, el flashback que también continúa, ¿no? Con este hilo, el flashback de la sesión de terapia entre Ziva y el doctor Lang, mm, que Ziva está, pero ¿cómo una conversación o una discusión con mi prometido puede hacer que me dé un ataque de pánico, ¿no? mm, Que ella no lo entendía, pero al final ve que no todo no todo lo que puede desembocar en un ataque de pánico es o un ruido fuerte que parezca un disparo mm, o las aglomeraciones de gente, sino que hay muchas cositas detrás que también pueden hacerlo por otros motivos. ujú, Aquí, al final, lo que sacan en conclusión, lo que ella decía es que en ese momento Tony no la estaba escuchando, ¿no? mm, Tony no estaba escuchando su razonamiento de por qué quería algo pequeño, y sino que mm, estaba centrado en lo que él quería, no la estaba sí, teniendo a ella en cuenta. mm, Entonces, eso es lo que dice el doctor Lang, de que igual es por eso mismo, mm, porque no la estaba teniendo en cuenta a ella en ese momento, y ella lo que estaba intentando es construir una vida donde se siente escuchada, valorada y segura, ¿no? Que la mm, tiene, una vida en la que la tienen en cuenta, porque al final durante toda su vida, durante mucha parte de su vida, con mucha gente, a Ciba la han tratado como una herramienta, ¿no? Como un instrumento. mm, Entonces, ella lo que quiere ahora es que la valoren. mm. Y Y además que también en este caso, aquí no le ha pasado tener un ataque de pánico. Eso sí es más realista en el mundo real, en el día mm, a día. Aquí no le ha entrado algo de eso, porque la sí, parte más de las peleas y demás, sí es más en plan sí va, pero esta, esta más en concreto de planear algo, de estrés o mm, pánico, a muchos nos ha pasado. sí, Sí. sí, sí, totalmente. Es que al menos una vez en la vida, y si no le ha pasado a alguien, ya le pasará. Sí. La verdad es que es algo de lo que muchas veces no se habla, Mm, pero que es muy común, mm, la verdad. Y bueno, entonces bueno, llegan a la conclusión de por qué le ha pasado a Ciba en ese momento mm, y de cómo ella dice, entonces que estoy utilizando mi matrimonio para arreglar las cosas, ¿no? Como un parche, utilizando el matrimonio como una tirita. Pero esto es como tener una grieta enorme en una pared e intentar unirla con un trocito de celo, ¿no? Al final es un poco lo que están haciendo con la boda, porque lo que estamos viendo en anteriores episodios es que no se comunicaban. Y es lo que ha pasado en estos flashbacks, como vemos que no se comunican, porque al final ninguno de los dos
ha tenido en cuenta lo que pensaba el otro. Pero Tony, ¿cómo no vamos a tener una boda grande con toda esta gente? ¿Qué quieres? ¿Solo con nosotros dos, la niña y mi padre? Y luego Ciba, es que él no me escucha. Entonces, porque no se comunican. Entonces sí que vemos la raíz del problema, que es lo que llevamos viendo en los flashbacks durante sobre todo en el capítulo anterior, cuando Mm, estaban en la terapia, en ujú. la sesión de terapia de parejas y Tony no era sincero con ella. Sí. Y bueno, al final pues se acaba este flashback con el Dr. Lang enseñándole unos ejercicios de respiración Mm, activa y que vemos cómo luego, en tiempo real, ella lo utiliza mm. al final del episodio. Porque con toda la conmoción que causa que el perro robot de Graves Sí. empieza a disparar, ahí en medio de toda la gente y de todo el caos, a ella le entra un ataque de pánico. Mm, Y la vemos cómo pone en práctica estos ejercicios de respiración para mm, centrarse y para volver a un estado en el que ella es dueña de su cuerpo y de su mente. sí. Y creo que también eh, es bueno ver esa evolución. Sí. No solo del personaje, porque vemos cómo pasa del primer capítulo, cómo empieza con este ataque de pánico, ¿no? Cuando en la reunión, me refiero, cuando se reúnen en París, Mm, y cómo ha ido evolucionando poco a poco, ujú. porque al final eso es trabajo, lo que como Claro. llevamos comentando cada semana. Sí. Esto es trabajo. Cómo ha ido trabajando y poniendo Mm, en práctica lo aprendido y cómo da sus frutos. Vemos sí. ahora cómo da sus frutos. Y también es como, vemos una evolución en muchos sentidos, ¿no? Mm, En la serie y eso me gusta mucho. sí. Vemos cómo va evolucionando muchas cosas desde el primer capítulo hasta el último. Cómo Ujú, ellos entre su relación a nivel personal, mm, la relación entre Boris y Claudette, las sesiones de Ciba a la terapia, mm, tal y como va creciendo y entendiendo cosas, ¿no? mm, Y creo que lo han hecho muy bien. mm, El crecimiento y la evolución que vemos en muchos factores en la serie. ujú. Sí, sí, totalmente. Y eso que son muy pocos episodios. Y aún así, ujú, Sí, en 10 capítulos han conseguido un montón de... En 10 episodios han conseguido abarcar un montón, la verdad. Y que eso también hace que dices de, por una parte, chapó, porque todo lo que tenían que tocar, que los fans pedían desde hace miles de años, lo han tocado, pero también han ido mucho más allá, que eso también hace de quedarte con ganas de más, ¿no? De no es suficiente, necesito mm, más. Y ujú. esperemos que pues en las próximas semanas se anuncie esa temporada 2, ojalá. Estamos Oja- cruzando los dedos. ojalá crucemos dedos. Yo sinceramente, a ver, yo sé que hubiera metido unos cuantos episodios más, pero también te digo, los veintipico de la televisión en abierto antiguamente, yo no, o sea, vería demasiados episodios para este tipo de trama, pero unos 15 episodios sí que le hubiera echado. Más no. Sí, la verdad, que le hubiera dado un poco más de tiempo a Mm, profundizar en más, en algunos temas, quizá. sí, La verdad es que, bueno, yo es que me puedo ver de ellos 8.000 temporadas de 25 capítulos cada una. sí, sí. Pero no, te entiendo y comparto totalmente lo que dices. Ujú, sí, sí. Esperemos que si hay una temporada 2 pues sea de unos poquitos más episodios. Yo lo espero. Sí, 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 sí. Bueno, y bueno, algo más que quiera comentar antes de pasar al resumen del noveno. Bueno, resumen, Es, lo que hemos visto en el avance, es a lo que me referí. sí, yo creo que en este episodio también es importante destacar como
evolución de Tony y Ziva, ¿no? Venimos del capítulo anterior en el que por fin se sinceran con ellos mismos y luego, sobre todo, con el uno con el otro, que acaba en, pues bueno, en esta conversación con ellos, lo que desemboca por la noche y la mañana siguiente. Y a partir de ahí eso ya marca como un antes y un después. Vemos como cuando están en una videollamada con Boris y Claudette al principio del episodio, como después de, tras hablar con ellos, como que se chequean el uno con el otro, de comprueban de cómo están. A ver, ¿cómo estás? Porque es pues es una es una plan importante el que quieren llevar a cabo, pero Tony es sincero en el que diciendo que se lo debe a Henry, pero que también sabe que eh, puede estar cegado por eso. Y es, oye, que él admita eso, simplemente el hecho de admitir eso, de sincerarse, pues ya es un gran paso. Y luego eh, como Ziva le dice que no, se lo debemos los dos y adelante, y de pasito a pasito, detrás de una cosa, la otra. Y luego, como esa conversación sigue de alguna manera cuando están Tony y Ziva haciendo control de perímetro, ¿no? Para ver cuántos guardias hay y demás, mientras Boris y Claudette están intentando hacer la copia de la llave. Em, Como Ziva está teniendo esas dudas de a ver qué tal, un poco así de nerviosa, y Tony le dice, oye, confía en ti misma, confía en que confiara en ella misma, de que lo han hecho, son pros, son profesionales, lo han hecho antes, confía en tus instintos, demuestra cómo él confía en ella. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará, en ese sentido, en ese ámbito. Y claro que Tony continúa de esto no es tan divertido como la exposición de barcos a la que habrían ido previamente, pero siempre es un placer estar contigo. Ahí ya vemos cómo sigue evolucionando esa relación, ¿no? Cómo siguen eh, sincerándose el uno con el otro, cómo se tienen en cuenta y admiten que quieren estar el uno con el otro, que les es agradable la compañía el uno del otro. Que Ciba le contesta también, vamos a comprar un barco. Y, y Tony dice, pues podríamos hacerlo y navegar, coger a Tali y navegar los dos, con Tony y con Ciba, y dejarlo todo atrás y estar juntos. O sea, es que ya, digamos, ya han pasado al siguiente punto de de la relación el uno en el otro. Ya están juntos, quieren estar juntos. Y ahí ya al Tony solo le importa eso y nada más. Está dispuesto a dejarlo todo atrás. La empresa que ha creado, París, por estar simplemente Tony, Ziva y tal, y poder vivir en paz. A lo que Ziva le contesta le hace ese recordatorio de déjame que te recuerde que tenemos una hija que piensa que estar juntos que estemos juntos es algo extraño, volviendo un poco a lo de Tali, que estaba como contenta de que sus padres se mantuvieran separados, pero por lo que tú has comentado antes, al principio, y comentamos la semana pasada, ella no sabe en realidad la conexión o la historia de sus padres, que no es solo no están juntos o estuvieron juntos simplemente por ella, sino que hay algo muy real detrás. Y vemos cómo esta conversación entre ellos acaba de que quizás Tony diciendo, quizá era extraño antes el que estuvieran juntos, porque no estaban bien, ni uno ni otro. Pero creo, como dice Tony, pero creo que ahora ya no es extraño. Ahora no creo que sea extraño, ahora ya es lo correcto, como debe ser, ¿no? De hemos cambiado, y a lo que Ciba le contesta, de yo también lo creo. Ambos están ya en la misma página, quieren lo mismo y saben comunicarse, lo están haciendo, y ahora ya esto va hacia adelante. Sí, sí. Y luego también al final, solo un par de detalles más.
Ujú, Cuando Ziva está teniendo el ataque de ansiedad mm, en medio de la expo con todo el caos mm, que ella pues empieza a respirar y tal, lo primero que ve cuando abre los ojos es a Tony. mm, Es también su ancla, ¿no? Es lo primero que encuentra después de un ataque de pánico es él. Antes, en el principio del episodio, como se lo provocaba el ataque de pánico y ahora es su salvación al final de un ataque de pánico, mm. más o menos. Sí, sí. Y, y también como cuando al final del episodio Tony se va detrás de Jonah, que Ziva se reagrupa con Claudette y están saliendo Mm, de la expo, que pues eso, Ziva le dice que Boris se ha marchado, se había marchado y Claudette le dice que Tony no está, tal, que se ha ido con mm, Graves y que encima ahora con de la manera que Graves apagó el robot, mm, se ha cargado las comunicaciones, mm, Tony ya no tiene teléfono con el que poder comunicarse. Ziva dice, encontraremos a Tony. Está seguro, o sea, siempre encontraremos a Tony. Lo dice con seguridad. mm, Eso es lo que hacen los dos, encontrarse siempre el uno al otro sobre todo en momentos o sea, en malos momentos, mm, como hemos visto a lo largo de toda su historia, en mm. el final y aquí. Sí, sí. Siempre se han encontrado el uno al otro. Cuando Ziva estaba en una situación de peligro o una situación comprometida, Tony siempre la encontraba. Y Mm, cuando era Tony quien estaba en una situación así, Ziva siempre lo encontraba. mm, O sea, creo que es un episodio que tiene muchos detalles, mm, que quizá en cuanto a historia puede parecer que no avanza mucho o que mm, simplemente como está en todo el episodio prácticamente en la expo, como que no avanza mucho, pero si te fijas en los detalles, mm, en realidad han avanzado un montón, sobre todo si seguimos la historia desde el capítulo uno o incluso desde la original mm. hasta ahora. Es un gran avance lo que vemos en este episodio. Bueno, y ya, por lo menos cuando empezó la serie fue 5 años después. Ni me imagino cuando llegó Siva a París, porque nosotras lo que hemos visto nada más que ha sido una parte de esos flashbacks de esos 5 años. O sea Sí, que imagínate al principio de todo, que nada más que hemos visto una pequeña parte. sí, 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 totalmente. Sí, sí. Y bueno, si no tienes nada más que comentar, vamos a hablar sobre el avance, a ver qué es lo que nos puede comentar, porque se nota que son los dos últimos, porque en el avance nos han enseñado algo muy importante. O sea, sé que han enseñado cosas, porque es un avance, pero que se han guardado algunas cosas importantes para los dos últimos. ¿Qué es lo que puedes contar sin spoiler? ¿Qué puedo contar sin spoilers? Que vamos a ver a la bonita Tenerife. Ah, Nos vamos a Tenerife mm, porque como en este capítulo, cuando Jonah, al final de todo, cuando Jonah le dice a Graves que se lo intenta, pues eso, que camelar, ¿no? De cómo sí, lo está salvando. Le dice, ¿hay algún sitio en el que poder, como no se me acuerdo ahora cómo lo dice, pero como en el que poder pasar desapercibido, sí. esconderse hasta que pase todo, ¿no? Y él dice, sí, tengo como un resort ahí, o como una casa, una finca en una isla. Sí. Ah, Y nada, ahora nos vamos a una isla que es Tenerife, donde se grabó en Tenerife, los dos últimos capítulos se grabaron allí. qué guay. Y vamos, sale precioso, ¿no? Como es Tenerife en realidad, ¿no? Ujú, Se ve, vamos, cambia el escenario por completo mm, y le da otro toque, un nuevo nivel, ¿no? Le sube de nivel todavía más a la ujú, serie en cuanto a paisajismo. qué guay. Sí, sí. Y en cuanto a la historia, pues hay que verlos. No puedes contar mucho, ¿no?
No, porque, o sea, los dos, es que es el gran final, los Entonces, vale, dos entonces. capítulos. Entonces nada. No digas nada. Entonces, solo digo que si te está gustando la serie, si eres fan de los personajes, si eres fan de ellos desde la original, en, no sé, para mí fueron un regalo, ¿no? Sobre todo algunas escenas que veremos Mm, y que comentaremos. Vamos, para mí fue el colofón. qué guay. Que igual otra persona puede opinar distinto, pero para mí fue como el colofón a su historia, ¿no? Hasta ahora. No solo evidentemente, en este spin-off, pero no solo aquí, sino a su historia desde la temporada 3 de NCIS. Ujú, qué guay. Ya la comentaremos. Bien, bien, bien. Pero solo puedo decir que la gente, si le ha gustado, que lo va a disfrutar y que no se lo Perfecto. pierdan. Guay, guay. Bueno, pues nada, Laura. Si no tienes nada más que comentar, aquí lo dejamos. Yo creo que lo podemos dejar aquí porque los dos siguientes capítulos sí que nos van a dar, van a ser largos. Uh, El comentario, hay mucho que comentar. estupendo. Pues nada, gente, gracias por escucharnos. Nada más que quedan 2 episodios de... Vamos, para finalizar lo que es la temporada y esperemos que sea temporada y no final de la serie porque la verdad es que aunque no me los he visto, Laura sí, pero tiene pinta de que aún hay mucha chicha que comentar. Así que, o sea, de cara a más temporadas, así que guay, guay. Mm, Que así sea. Ojalá. ojalá. Pues nada, adiós gente.